Encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos con toda la energía, como siempre. Es así, cuanto más calor uno intenta concentrarse. Acá está lindo, está fresquito y esperemos que en tu casa no se te haya cortado la luz o estés entendiendo que son situaciones que muchas veces ya hemos vivido y que hay que poner una gran cuota de aceptación y no dejar de reclamar en caso de que sea así. Lo cierto es que acá estamos para hablar de toda la información parlamentaria, de lo que ocurre, y por supuesto que la coyuntura tiene mucho que ver porque las noticias surgen, y sobre todo cuando surgen de diputados, diputadas, de pedidos que hace la oposición para que se trate tal o cual tema en la sesión. Bueno, claro, por supuesto que están presentes acá en nuestras charlas con los diputados y diputadas y nuestros compañeros que saben y mucho, los acreditados en el Parlamento. ¿Qué dice Martín Di Natale? ¿Cómo anda? Karin Cohen, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Leo, todo bien. ¿todo bien? Hola, Martín, ¿qué tal? Leíto que ya se Vale. quedó, que viene de más estamos temprano. en la continuidad. Exactamente. Bueno, sesiones extraordinarias en el periodo en el que estábamos, por supuesto, con temario enviado por el Poder Ejecutivo desde octubre-noviembre, al que se fueron agregando otros temas, sobre todo el viernes pasado a última hora. Y No hablamos de eso, faltan temas. Martín, contanos, dale. ¿Qué Y sabes? faltan temas, ¿no? También. Ujú. Digamos, la idea era ir a una sesión con temas acordados, temas consensuados, no conflictivos. Se contabilizaban entre ellos el tema de sustentabilidad de la deuda pública, el tema de monotributos, Sí. y el tema, por ejemplo, biocombustibles, exenciones a los biocombustibles, tema que no ha sido incluido aún todavía por el Poder Ejecutivo en el decreto para las extraordinarias. Se supone, se rumorea, se indica en la Casa Rosada que va a ser incluido este tema. Bien. Está reclamado también por la oposición, con lo cual sería un eje de discusión sin algún tipo de problemas. Lo hemos discutido aquí en la mesa, lo hemos hablado con algunos legisladores de provincias petroleras, que uno de los ejes de reclamo de este proyecto de ley es que sean incluidos no solamente los biocombustibles, sino también los derivados del petróleo para estas exenciones. Razón por la cual podría ser un eje de debate. No sé si estamos en esa coincidencia, Leo. Sí, es un tema que tiene que incluir, incluso dentro del Frente de Todos, tiene respaldo de los diputados de Santa Fe, tiene respaldo de la Cámpora, que es un grupo fuerte dentro del Frente de Todos, y de las provincias, las 10 provincias en las que hay producción de biocombustibles. El asunto es, como vos decís, esperar una señal de la Casa Rosada. 20 de enero primero, después miércoles 27, mañana, son las fechas que se barajaban y se entiende, lógicamente, hay toda una cuestión de acuerdos, será tema biocombustibles o será cualquier otro tema, en un primer momento era no reforma judicial, no ampliación, reforma para el Ministerio Público también, de reglamento para el Ministerio Público Fiscal, que eran dos de los temas sensibles que hasta hace unos días, bueno, la oposición... Era como la garantía que le daba. Claro, que estaba negativa de tratar. Entonces el oficialismo, bueno, Le dijeron... decía, si no van esos temas, avanzamos. Claro. La reforma judicial viene desde junio como garantía de que no los vamos a tratar, digamos. Desde las renovaciones de protocolo de junio, julio, el oficialismo le viene diciendo a la oposición, no lo tratamos todavía. Sí. Y acá estamos en enero y no lo tratamos todavía. Exactamente. Veremos en las charlas que tengamos con los diputados, vamos a ir desgranando por dónde vienen las charlas en los bloques, estas charlas de último momento, pero sí que hubo varios pedidos de informes, pedidos de reuniones con funcionarios. Finalmente Ginés González García, el diputado Yedlin, en la última reunión que tuvieron con el ministro de Salud, algunos diputados, la mayoría, claro, del oficialismo y algunos de la oposición, no Juntos por el Cambio, es garantizar la visita del ministro de Salud, Ginés González García, aquí a esta casa. Eso no me recuerdo exactamente la fecha, después lo vamos a buscar, pero sí
Ah, buenísimo. Tenemos ¿Lo tenés fecha, leído? ¿Fecha? ¿Te lo Sí, pasó están recién? diciendo El 3 de febrero. 3 de Ah, febrero, buenísimo. 11 horas 3 de en la Comisión de claro. Salud. Bien, En bien. forma remota, por supuesto, no va a Claro. venir aquí a la Cámara de Diputados el ministro de Salud, Ginés González García, pero recordemos que hubo una reunión previa la semana pasada, precisamente, con diputados del oficialismo, Claro. donde en el Ministerio de Salud la idea era traerlo aquí a la Cámara de Diputados porque era un reclamo de la oposición. Era reclamos. De hecho, se lo preguntamos, Martina, gente de Juntos por el Cambio. Claro. Ahora, está bien, pero se entiende, el ministro en plena situación compleja y complicada, porque hoy se dio a conocer que el avión que tenía que salir por estas horas no va a salir. Seriani, el CEO de Aerolíneas, lo dijo, no sale por cuestiones organizativas, despegando así de que sea algún Estamos tema hablando de de la vacuna Aerolíneas. Sputnik 5, Sí. ¿no? De Rusia, Sí, que exactamente. se canceló el vuelo, claro. Exactamente. Por ahora, se está viendo cuestiones organizativas, dicen, recién lo escuchaba uno de los asesores de salud de provincia de Buenos Aires, dando mucha tranquilidad. Es complejo, ¿no? Tenerla cuando la información es más bien cruzada y se entiende que en épocas difíciles y de pandemias, cuanto más deben cuidar la cuestión de comunicar. Claro. Están dando señales de que va a llegar y pronto. Y hay mucha gente incluso en lista de espera. Sobre todo, decía este asesor, cuando se abrió, se da la garantía que para los mayores de 60 años era segura. Mucha gente de provincia de Buenos Aires se inscribió en esta suerte de listado, que ya lleva más de 1 millón de personas. Veremos en Ciudad también. Claro. Ciudad Sí. están preocupados de otra cuestión, pero ya lo vamos a hablar si nos toca Y con sobre algún la diputado. Sí. reunión del 3 de febrero, sería el miércoles de la semana que viene, Sí. hay que destacar en esa comisión de salud la buena sintonía que hay entre Pablo Yedlin, que es el presidente, que es el tucumano del Frente Sí. de Todos, y Carmen Polledo, que es la vicepresidenta, que Correctísimo. es del PRO y fue la presidenta de la comisión hasta que terminó el gobierno de Cambiemos. Sí, acá siempre fue muy buena Claro, la convivencia de los bloques, se llevan muy bien. Yo creo que Polledo está incluso muy bien eso. estaba dispuesta a ir a esa reunión en el ministerio y finalmente no fue, Claro. pero porque hubo una decisión De bloque. de la cúpula del bloque. Claro, y me claro. parece que lo que se va a cuidar es de, por ahí, no agredir al ministro o a quien esté en la reunión del miércoles próximo, que estén Polledo, Najul, Mansi, por ahí los diputados que son, digamos, más diplomáticos. Correcto. Y el ala duro, cuidar un poco de no cruzarse con el ala dura de Juntos por el Cambio. Bien. No se olviden que estamos en un año de elecciones legislativas. Si bien, por supuesto, cada uno de los diputados nos va a decir que está completamente abocado a lo que es su tarea, lógicamente, y se entiende que sea así, y sobre todo en épocas de pandemia, hay una cuestión política de trasfondo que se está jugando en cada uno de los temas que estamos tratando. Eso creo yo. No sé si ustedes lo comparten. Sí, porque además pero la política se se va. octubre, además. La política se Claro. está. Sí, sostenibilidad de deuda pública Te es quedaste uno de los pillada. temas, sí, son muchos temas No los que importa. hay que tratar. Sostenibilidad de la deuda pública es uno de los proyectos que entró en extraordinarias. ¿Y en qué consta, Martín? Vamos a desgranarlo. Bueno, vos sabes bien, Karin, que y la gente está al tanto de que hay negociaciones por la deuda pública, negociaciones con el FMI concretamente, que está llevando adelante el Gobierno Nacional, Martín Guzmán a la cabeza, para cerrar definitivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, 44.000 millones de dólares. En medio de todo esto, el Gobierno Nacional, como un gesto, como una señal de, yo te diría, de buena sintonía, de seguridad jurídica, de buena predisposición con el propio Fondo Monetario Internacional y con los distintos inversores en la Argentina, envió el año pasado un proyecto de ley que tiene que ver justamente con sostenibilidad de la deuda pública. Fue aprobado por amplia mayoría, te diría por abrumadora mayoría en el Senado el 30 de noviembre, con 65 votos favorables, no hubo ningún voto en contra, y ahora va a ser tratado en la próxima sesión, por supuesto, en la Cámara de Diputados. Tenemos 3 placas para explicar un poco de qué se trata esto. Este proyecto básicamente lo que dice es que fija que cada presupuesto nacional debe tener un porcentaje máximo de nivel de endeudamiento, es decir, no se puede endeudar mucho más de lo que va a plantear este proyecto de ley a un gobierno, porque justamente
eso también empieza a jugar en contra del déficit fiscal. En títulos públicos emitidos bajo ley extranjera y dentro del total del endeudamiento previsto. Como segunda placa o segundo tema, básicamente de este proyecto de ley que debe aprobar el Congreso, es que toda emisión de títulos públicos debe ser en moneda extranjera y todo programa que el Ejecutivo acuerde con el FMI, es decir, está acotado, como decíamos recién, a lo que tiene que ver con las negociaciones que se lleven de aquí en adelante con el Fondo Monetario Internacional. Y como último punto, para explicar un poco esto, o última placa, este proyecto lo que plantea es, incluso con los cambios que introdujo el Senado, es evitar el endeudamiento bajo legislación y moneda extranjera para gastos corrientes. Esto tiene que ver porque muchas veces algunos gobiernos anteriormente usaban parte de esa deuda para pagar salarios, para cubrir baches fiscales, para lo que sea, y gastos corrientes. Bueno, esto lo que impide justamente es gastar este dinero en este tipo de gastos, y está dirigido específicamente para bienes de capital o inversión productiva, llámese obra pública o todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura. Sustancialmente. Entonces, en medio de esta negociación con el Fondo Monetario que está llevando adelante el gobierno, la aprobación de este proyecto de ley sería una buena señal para los acreedores, sería una buena señal para el Fondo Monetario Internacional. En medio de esto están las charlas que tuvo el presidente Alberto Fernández con el reciente flamante presidente Joseph Biden de Estados Unidos, buscando apoyo también de los Estados Unidos, buscando un apoyo en el diálogo que tuvo ayer el presidente Alberto Fernández con la premier de Alemania, Angela Merkel. También países que tienen un peso muy fuerte dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional, razón por la cual el gobierno está buscando el respaldo en todos estos países para que se acelere, se apure y salga cuanto antes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita a la Argentina, básicamente lo que plantea conceptualmente el pedido de Guzmán y el presidente Alberto Fernández, es que el gobierno pueda patear lo que es intereses de pago de la deuda para los próximos 4 años y tener un alivio en medio de todo esto, ¿no? Vamos a reestructuración. Todo lo que sale de aquí, del Congreso, claro que muestra fortaleza institucional, porque se logra ese acuerdo, ¿no? Paula Penaca, ¿cómo va, diputada? ¿Qué dice? Buen día, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y para todas. Un gusto, Paula. Estamos hablando de este proyecto de sostenibilidad de deuda y de la importancia. ¿Por qué ahora vos, como diputada, podés explicarle a nuestros televidentes qué significa que salga esta ley? Bueno, por supuesto que todo este primer año de gestión de nuestro gobierno durante el 2020, una de las prioridades ha sido ordenar la economía, poder poner en orden una situación económica caótica, de crisis económica muy profunda que nos heredó el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco hemos tratado ya esta ley en diputados y ahora vuelve con algunas modificaciones del Senado. Y centralmente lo que tenemos que pensar es que quedamos con un país endeudado, con una deuda que creció muchísimo en pocos años, ¿no? En 4 años pasó de representar el 50% del PBI a representar el 80% del PBI, y deberíamos haber pagado, si no hubiera iniciado la gestión de Alberto Fernández, esta reestructuración, muchísimo dinero en este año 2020 de pandemia, ¿no? Esos fondos que fueron destinados, en definitiva, al cuidado de la salud, de la vida de nuestra población, a también sostener la economía, que durante la pandemia profundizó esa crisis. Entonces es central que podamos finalmente sancionar esta norma para darle más herramientas a nuestro Ejecutivo para tener efectivamente una soberanía real y tangible en el aspecto económico, en el manejo de la macroeconomía de nuestro país, y poder destinar los fondos que son de todos y de todas a responder a las necesidades más concretas que tenemos argentinos y argentinas, ¿no? Y bueno, obviamente pensar en pagar nuestras deudas, porque es la responsabilidad que tenemos, pero en plazos lógicos, en tiempos lógicos que nos permitan sacar adelante la economía de nuestro país.
Paula, ¿cuándo crees que va a haber sesión? Acá venimos trabajando desde que comenzó el año con una especie de promesa o con la información que indicaba que antes de fin de enero se iba a lograr tener una primera sesión, pero se coló biocombustibles. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Qué crees que pasó? Porque sabes. Bueno, me parece que todo este año tuvimos, ¿no?, una realidad de apostar al consenso y al diálogo, y entonces de tener que trabajar mucho para construir cada escenario de sesión. Creo que ha sido un congreso que trabajó muchísimo, incluso en pandemia, que encontró las herramientas para seguir dándole continuidad al trabajo. De hecho, nuestra última sesión fue el 29 de diciembre, ¿no? Muy prolongado el periodo de sesiones. Ya con la prórroga en funcionamiento, y ahora obviamente estamos pensando en retomar el funcionamiento, pero sin pasar por alto la necesidad de la construcción de esos consensos. Entonces hay necesidades que tiene el Ejecutivo, muchas urgencias tienen que ver con atender la situación económica de la población, ¿no? Tenemos muchos proyectos enviados por el Ministerio de Economía de la Nación. Hay necesidades que plantean la representación, los diputados en función de las necesidades de cada provincia, de cada bloque, y eso siempre es dificultoso de construir, ¿no? Pero de nuevo, en esta apuesta al diálogo, al consenso, a la posibilidad de que el juego de la democracia se dé y que dé buenos resultados y que podamos sesionar y además sancionar leyes que le sirvan al conjunto de la población, estamos trabajando para poder lograr la sesión lo antes posible. Tenemos lo que queda de enero y, por supuesto, todo febrero para avanzar en la agenda que sea prioritaria de una cantidad de temas que es cierto que ha sido muy amplia desde el decreto que dictó el presidente, ¿no?, para la habilitación de extraordinarias. ¿Y tu posición sobre biocombustibles cuál es? Bueno, me parece que es una ley que suscita mucho debate, ¿no?, que es necesario siempre, y sobre todo en este contexto económico tan adverso, pensar cómo el Estado acompaña a los diferentes sectores productivos de nuestro país, ¿no? Y en este caso esta prórroga, sin duda podría alentar, ¿no? La prórroga de la norma que ya existe podría acompañar a un sector que, como tantos otros, ha tenido los impactos de la crisis económica posterior a la pandemia y ocasionada por la pandemia en su área de influencia. Entonces habrá que debatir y pensar bien cuáles son los términos concretos. Hay propuestas de modificación de la norma, entonces eso siempre genera algunos debates más, y después hay que hacer un equilibrio, ¿no? Hay que ver que el Estado pueda beneficiar a los diferentes sectores económicos, pero también el Estado necesita contar con los ingresos que esos sectores económicos generan para poder luego administrar los recursos y acompañar a los sectores que también han sido más golpeados de la población por toda esta situación que vivimos este último año. Pero creo que podemos llegar a un consenso y que sin duda en algún momento, cuando eso esté madurado, le daremos tratamiento y debatiremos en el recinto como tantos otros temas. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale la saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, diputada, le pregunto como legisladora porteña de la Ciudad de Buenos Aires por el reinicio de clases, el planteo que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de comenzar ya ahora el 17 de febrero las clases, y la resistencia que hay de parte de los gremios y esta postura del gobierno porteño de eventualmente fijar descuentos salariales a aquellos docentes que no concurran a los colegios. ¿Cuál es su postura concretamente como legisladora que representa también a parte de los porteños, no? Sí, yo creo que en esto hay que lograr también encontrar una postura de equilibrio. No se entiende la premura y el apuro del gobierno de la ciudad de salir a hacer una comunicación en relación al inicio de clases, de adelantar el inicio de clases al 17 de febrero, porque entendemos que no están dadas las condiciones y no hay certezas y no ha habido una construcción colectiva de esa vuelta a las aulas. Yo particularmente y al frente de todos de la ciudad creemos en la necesidad de la presencialidad, creemos que es necesario iniciar las clases presenciales, pero creemos que esa presencialidad tiene que ser cuidada, que el gobierno de la ciudad tiene una deuda muy grande
en relación a la educación pública, que hay muchos años de desinversión, hay muchos años de disminución de asignación presupuestaria, desde que asumió Macri, ¿no? Desde que asumió Larreta, entonces ya son muchos años, y que eso hace que las condiciones de infraestructura hoy de las escuelas, la ventilación de las aulas, el equipamiento necesario, no coincida con los protocolos, con lo que plantean los protocolos en relación a los cuidados vinculados con el COVID-19. Entonces creo que lo que no se termina de entender es si hubo una necesidad de hacer un anuncio, y ese anuncio es realmente un anuncio unilateral, porque el gobierno de la ciudad no convocó a ninguno de los actores de la comunidad educativa para consensuar los términos, para ver qué piensan, y efectivamente no están las condiciones dadas, ¿no? Entonces lo que yo le pediría al jefe de gobierno es que pare un poquito la moto, que convoque a todos los que tienen intereses, que aportan, que tienen compromiso en relación al funcionamiento de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, que son los gremios, pero no son solo los gremios, ¿no? Son también los padres, hay muchas organizaciones de padres que están preocupados porque seguramente muchos necesitan, quieren para sus hijos que vuelvan a la escuela, pero también quieren saber cómo, no mandarían a sus hijos y a sus hijas de cualquier forma a la escuela. También son los propios alumnos, ¿no? Que hay mucha organización juvenil en las escuelas secundarias sobre todo. Entonces la comunidad educativa es muy amplia, y creo que debería haber una convocatoria para generar algunos consensos y hacer la inversión que corresponde, construir las escuelas que corresponden, mejorar las que ya existen, porque una burbuja de 30 niñes dentro de un aula, creemos que efectivamente no respeta las diferentes construcciones sanitarias que se han hecho. Igual, para... Paula, es así, son 30 los que van a ir, ¿ya alguien dijo eso concretamente? Yo no lo escuché, tal vez es más gradual, son menos, son algunos días sí, otros días no, por eso. ¿Y cuánto falta de infraestructura? ¿Tienen algún relevamiento o alguna denuncia de que los gremios les hayan comentado a ustedes como para tener algo concreto y decir, no llegamos al 15 de febrero, o sí llegamos 15 días más, o no llegamos hasta abril, no lo sé. ¿Sobre qué datos están trabajando? Bueno, los anuncios fueron bastante claros, ¿no? La ministra planteó que los grados que inician las clases van a tener 4 horas diarias de clases, los grados enteros, y que la burbuja va a ser cada grado. El tema es mirar la currícula de cada escuela, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Hay escuelas en el norte, porque es un lugar, es una zona de la ciudad donde hay más construcción de escuelas, donde se concentra la mayor cantidad de construcción de escuelas, donde la currícula por curso es más baja. Claro. Pero si la burbuja es el grado, también hay escuelas en el sur de la ciudad donde falta muchísima construcción de escuela, donde la matrícula es de 30 o de más alumnos. Sí. Entonces ahí está el problema, ¿no? Claro. No se puede estipular un número. Lo que obviamente uno mira es quiénes son los que están en peores condiciones. Los que están en peores condiciones van a ser los alumnos y alumnas de esas escuelas, la mayoría ubicadas en el sur de la ciudad, que por una falta de construcción de escuelas, las matrículas por grado son más amplias, ¿no? De mayor cantidad, de mayor cuantía. Y también las condiciones, y eso la verdad que es algo que nosotros desde el Frente de Todos venimos denunciando, planteando, acompañando las diferentes demandas de padres y madres y de docentes hace muchos años en la ciudad, ¿no? Entonces, que hay escuelas que no cumplen con la ventilación adecuada, que ha habido frente a la falta de inversión, necesidad, por ejemplo, en muchas escuelas de tomar los patios para agrandar las aulas, entonces esa aula se quedó sin ventilación, que no hay lugares comunes, ¿no? Que muchas veces la misma aula sirve para cumplir con diferentes funciones. Entonces es comedor y es sala de música y es ámbito de educación física y escuelas sin patio en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que la situación de infraestructura de las escuelas es grave hace mucho tiempo, esto no es de ahora, esto no es producido por la pandemia ni por el COVID, pero por supuesto el COVID agrava eso si vos necesitas determinadas distancias entre los niños, ¿no? Poder usar los espacios para un solo grado, la rotación de los docentes. Se está planteando que la burbuja es el aula, pero el docente va a tener más de un aula a cargo, porque así es como funcionan hoy. Si no abren la convocatoria a incorporar nuevos docentes, eso no se va a poder resolver. Quizás está todo esto pensado, no fue anunciado, no fue planteado de cara a la comunidad educativa, por eso el reclamo es
que se convoque a todos los actores interesados y que se puedan ver cada una de estas cosas en detalle, ¿no? Porque la verdad es que todos queremos una presencialidad, porque entendemos que a los alumnos les sirve y que además los que quedan fuera de la posibilidad de acceder a los contenidos en general son los que no tienen conectividad, por ejemplo en la ciudad, que son muchos y son los pibes y pibas de las zonas y de los barrios más vulnerables, pero necesitamos que eso no implique un riesgo no solo para los pibes y las pibas, sino también para sus familias, ¿no? Y por supuesto para los docentes, para el personal no docente también en las escuelas, que va a tener que ponerse en funcionamiento. Me parece que es razonable el planteo y que hay que atender. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Otro tema que ingresó en la ampliación del temario de extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo es la posibilidad de modificar el calendario electoral, y hay un proyecto de un diputado de su bloque y acompañado por 10 gobernadores para suspender las PASO. Usted particularmente, ¿qué posición tiene sobre este tema, o por ahí el espacio interno que integra, cómo están posicionados frente a esta posibilidad? Bueno, sin dudas, cualquier tema que esté vinculado con el cuidado de la salud en este año donde la pandemia continúa es central. Creo que va a ser un debate que nos tenemos que dar hacia dentro de la Cámara. No hemos tenido el proceso suficiente, creo yo, antes de que terminaran las sesiones como para poder debatir el proyecto del diputado Sheldon que ingresó en la Cámara. Me parece que hay que tener en cuenta todas las posiciones, ¿no? Yo coincido con algunos aspectos de ese planteo. Creo que es importante que tratemos de generar las menores situaciones de exposición donde pueda suceder que haya amontonamiento de gente, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta como una variable importante para pensar en la suspensión de las PASO. También creo que ha habido experiencias durante este año de elecciones en otros países, en países de la región, que se pudieron resolver bien a pesar de la pandemia, por eso hay que ponderar bien y fijarse, y me parece que es central mirar la cuestión de la pandemia, de la salud y de cómo impactaría una elección quizás pronto, ¿no? Porque hay que ver también cómo llegamos con el calendario de vacunación. Creo que si hacemos una buena performance, y me parece que en eso vamos muy bien, ¿no? Y estamos encarando el plan de vacunación más grande de la historia y ha habido una muy buena gestión para lograr la adquisición de vacunas. Creo que eso también puede ser un factor que juegue al momento de la definición. Pero bueno, sin duda el presidente lo ha enviado porque es un tema central y que nos debemos ese debate de cara a la sociedad para que además haya una planificación, ¿no? De cómo va a ser este año electoral, que siempre tiene algún impacto en la vida cotidiana de nuestra población. Así que veremos cómo avanza. Yo creo que es central poner en el eje del debate cómo impactaría eso en relación a la pandemia, y que eso tiene que ser lo que nos haga tomar la definición final. Está muy bien. Paula, en provincia, hoy arrancaba el programa comentando de provincia de Buenos Aires, la cantidad de gente anotada, más de 1 millón para recibir la vacuna. En ciudad no hay listado, ¿no? Sí, no hay listado y no hay información. Nosotros lo que decimos es que ha habido una definición clara de que cada jurisdicción, cada provincia organice su campaña de vacunación, y eso es potestad de cada gobierno y está muy bien, pero sí nos gustaría que el gobierno de la ciudad le quite un poco la incertidumbre a los porteños y porteñas, ¿no? Porque me parece que ya este año fue un año de mucha incertidumbre, porque la verdad es que la pandemia nos puso en esa situación, ¿no? La gente no tenía claridad de cuándo iba a poder salir a la calle, cuándo no, cómo iba a ser su continuidad laboral. Entonces, ahora que pudimos gestionar esta pandemia con mucha responsabilidad ciudadana, y que estamos empezando a salir, ¿no? Que hay que ser cuidadosos, que hay que seguir cuidándose, que todavía el COVID está entre nosotros, pero que estamos empezando a ver una salida, que la salida es la vacuna. Me parece que sería necesario que se le pueda dar un poco más de certeza a la población. Y la verdad es que no hemos visto un cronograma de vacunación. Obviamente tiene que estar regido por la población de riesgo que determinó el Ministerio de Salud de la Nación, pero hay un ordenamiento interno que la ciudad debería poder plantearlo. No está claro dónde van a ser los lugares donde se va a llevar adelante la vacunación. Todas esas cosas están avanzadas en otras provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que un registro le llevaría mucha tranquilidad a la gente que quiere vacunarse, que es la mayoría de la población, casi toda te diría, y permitiría de nuevo, ¿no?, un ordenamiento interno de la vida de la población, de la sociedad, que eso es importante. El gobierno tiene que garantizar eso. Entonces, lo que vemos es que quizás hay una intencionalidad o una segunda intención
y eso no permite que haya una campaña de concientización y de información acorde a la necesidad de nuestra población con este tema, que es un tema central. Si podemos resolver el tema de la pandemia, podemos resolver todos los otros temas. Sí, está bien, vos lo hablaste, necesitamos más información o certeza de la información. ¿Cómo has vivido desde tu bloque, desde el oficialismo nacional, oposición en la ciudad, los cortocircuitos o las palabras que, bueno, tuvieron frenos entre Bisotti, el ministro Ginés, aviones que iban a salir y no salen? ¿Cómo viste toda esa cuestión comunicacional que fue bastante criticada o que estuvo en el ojo de la tormenta en los últimos días? Me parece que en realidad la complejidad de esos temas, más allá de que por supuesto hay un aspecto comunicacional que siempre es mejor que esté ordenado, pero más allá de esos aspectos, creo que lo central es que efectivamente podamos avanzar en tener la vacuna, ¿no? A mí me parece que a veces uno puede quedar enredado en algunas cuestiones de cómo son los mensajes o cómo se trabajan esos mensajes desde los medios de comunicación, y me parece que lo central es que haya dirección clara desde el gobierno, que haya una definición política firme, que yo creo que está sin ninguna duda, de avanzar en acompañar desde el Estado, cuidando la salud. Creo que hubo una gestión muy importante de parte de nuestro gobierno, que somos uno de los países de la región que mayor cantidad de vacunas está recibiendo, que somos uno de los países de la región que antes iniciamos el proceso de vacunación, y que todo eso es lo que efectivamente tiene que suceder. Si en el medio hay, y seguro que los hay, y puede haberlos en otros temas, alguna situación de debate interno o de desinteligencia en la forma de comunicación, hay que mejorarlo, porque eso por supuesto que es parte importante, pero tiene que haber de fondo esa decisión. Yo creo que en el caso del Gobierno Nacional esa decisión está firme, sí, y por eso hemos tenido esta posibilidad de atravesar la pandemia con muchísimas situaciones de complejidad, pero también con un Estado muy presente que acompañó y ayudó mucho al conjunto de la sociedad, y que en el caso del Gobierno de la ciudad la desinformación es parte de una definición que por lo menos el bloque de Juntos por el Cambio la ha dado muchísimas veces y públicamente y también en el recinto, que es de boicotear y desalentar la aplicación de la vacuna, ¿no? Me parece que esa es la diferencia central, y creo que en ese sentido superaremos las cuestiones comunicacionales y avanzaremos con este plan de vacunación que va a ser muy importante para todos los argentinos y argentinas. Diputada, una última pregunta de mi parte, muy breve. Bueno, llegaba recién la información y justamente usted que forma parte de la Comisión de Transporte, queríamos cotejarlo. Mañana tenemos entendido que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tenía un encuentro con la Unión de Transportistas precisamente por el tema de paro de transportistas de camioneros en los puertos, en los principales puertos, sobre todo en Bahía Blanca, Necochea. ¿Sabe algo al respecto de cuál es la idea de esta reunión, como si se van a sumar algunos legisladores? No, la verdad es que no. A veces la información va muy rápido. Seguramente, bueno, como nuestro presidente de la Cámara suele hacerlo, tiene una preocupación y una proactividad frente a cualquier situación de conflicto. La verdad que esa actitud nos ayuda mucho aquí en la Cámara, ¿no? Ante situaciones donde hay alguna cuestión en tensión, su intervención suele ayudarnos a resolver esas tensiones, así que supongo que tendrá que ver con poder aportar en la generación de algún consenso en el marco de este conflicto que vos mencionás, pero bueno, no es información precisa que tenga en este momento sobre esa reunión que estás comentando. Bien, gracias. Gracias, Paula. Gracias, diputada. Un placer. Que sigas muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, así pasamos por Ciudad de Buenos Aires. Claro, los diputados de Ciudad, lógicamente, tienen el oficialismo en Nación y en Ciudad, y como en otros distritos, poquitos, pero los hay, están en plena tarea de reclamo, plena tarea de pedir explicaciones, así como la mayoría de los opositores lo hacen en el resto de las provincias en Nación. Pero sí, hay toda una cuestión con la lista esta que no se da en Ciudad, no se sabe, claro, como de alguna manera se aplaca los ánimos en provincia, bueno, algunos otros distritos, por supuesto, de las provincias, que ya hay una lista, pero por otra parte, si no está la vacuna, está la lista y la ansiedad aún es mayor. Cada distrito, como bien dijo la diputada, se maneja de forma federal, de acuerdo a su criterio. ¿Decías, Martín? No, digo, y el otro tema que también queda ahí picando, que lo planteó la diputada Penaca, es
el debate que se viene muy fuerte, me parece, el tema de pasos sí o pasos no. El tema que habilitó el Poder Ejecutivo a través de la ampliación de extraordinarias, proyecto de ley del diputado Yeldin para la suspensión de las PASO Claro. directamente para este año por una cuestión del avance de la pandemia, el reclamo de los gobernadores y, por otro lado, algunos sectores que están pidiendo, del oficialismo y de la oposición, que están pidiendo que no se suspendan las PASO. Esto va a generar, obviamente, un fuerte debate aquí en la Cámara de Diputados. Le preguntamos al diputado Romero acerca de este tema y de otros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Jorge Antonio? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Hola, Corrientes. ¿Desde qué ciudad exacta está saliendo al aire con nosotros, Jorge? No, ahora estoy en Capital Federal. Ah, bueno, He está acá llegado esta soportando mañana, los sí. 35. ¿Cómo? Es distinto Perdón. el calor porteño que el calor correntino, claramente. ¿Cuál Pero- prefiere? Pero se siente, ¿eh? Ya, sí. Se siente. No hay tanta diferencia con nuestros pagos. Mucha humedad. Acá ustedes sí que saben lo que es la humedad también, igual que nosotros. Bueno, Jorge, estábamos hablando de distintos temas, principalmente desde del último decreto presidencial de incorporación, este proyecto de suspensión de paso el viernes pasado. ¿Cuál es su postura? En Corrientes no tienen paso provincial, ¿no? No, en Corrientes no tenemos pasos provinciales. Las candidaturas a electivas provinciales se realizan por internas partidarias, Claro. no por pasos. Pero sí tenemos las pasos nacionales, que también es un tema que está en discusión. Sí. Creo que va a ser un tema bastante conversado, bastante discutido, porque entiendo que también puede llegar a ser transversal, porque hay opiniones a favor y en contra en los distintos sectores, en los distintos partidos, en los distintos bloques. Así que creo que va a ser un tema que va a llevar mucha conversación y mucha discusión, ¿no? ¿Y usted, diputado, de forma personal, qué piensa? No, yo estoy de acuerdo en que se suspenda este año por única vez. Creo que la Argentina no está en condiciones de afrontar un gasto de esta naturaleza que conlleva unas PASO. Son prácticamente una elección general donde el costo para el Estado es muy alto, y en la situación que vive el país, que vive el mundo, de patas para arriba, creo que en este momento no es conveniente llevar adelante un tipo de gastos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Bien. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que se suspenda. Bien. Pero eso no significa de que dentro del bloque nuestro haya distintas posturas, y seguramente el bloque va a tomar una determinación, y bueno, tendremos que acatar, porque como es un tema electoral, Claro. tendremos que hacer lo que diga la mayoría del bloque. Exacto. Mayoría simple, de hecho, se aprueba este tema, ¿no? Exactamente. Sí, Leito. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto por el otro tema transversal, ¿no?, que se está dando el debate en este momento, es el de biocombustibles, con provincias petroleras, con provincias productoras de biocombustible. ¿Usted sobre este tema qué posición tiene y cómo ve el futuro del debate? Yo estoy de acuerdo en que se prorrogue la ley de biocombustible. Es un tema que creo que es beneficioso para el país. Creo que se viene llevando y se viene ocupando mucha mano de obra, sobre todo las economías regionales vienen funcionando con este tema bastante bien, así que estoy de acuerdo en que se haga la prórroga. ¿Y por qué se está demorando el debate? Bueno, desconozco si fuera por mi voluntad ya hubiésemos tenido algún tipo de sesiones, que lamentablemente todavía no tenemos. Seguramente es por establecer algún protocolo de funcionamiento de la Cámara que todavía no está firmado, pero entiendo que en estos días se firmará y muy pronto tendremos sesiones y esperemos, ¿no es cierto?, que este tema sea incluido en las extraordinarias. Estaba justo leyendo lo que dijo en la exposición sobre este tema. En el recinto existen ya 250.000 puestos de trabajo. En la medida que se vaya incrementando la producción, se incrementará la cantidad de mano de obra. En lo correspondiente a la provincia, ¿cómo es, diputados? ¿Nos describe cómo es la situación? También tenemos biomasa, tenemos biocombustible, tenemos combustibles alternativos, todavía muy desarrollados, pero es el propósito, ¿no es cierto?, de ir desarrollándolo. Así que
Me parece un tema interesante, un tema que se debería abordar porque bien dijiste, ya existen 250.000 manos de obras y necesitamos incrementar más. Bien. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien. Muy Diputado, nos interesan las voces de, sobre todo los legisladores de provincias como la de ustedes, en medio de esta pandemia. ¿Qué opinan de otras provincias cómo han enfrentado la pandemia? Y hablemos específicamente del caso de Formosa, que ha generado mucha polémica en los últimos días. Hay una denuncia concreta a Amnistía Internacional, reclamos por violación a los derechos humanos, gente que se retiene en centros de salud, pero que sin embargo no tiene ningún tipo de síntomas. Hay muchos cuestionamientos de la oposición por este tema y denuncias judiciales, pero hay un silencio absoluto, llamativo, por decirlo así, de parte del oficialismo, por lo menos, o de la cúpula del poder. Usted como un hombre de Corrientes, como un hombre también que de alguna forma representa al oficialismo, ¿qué opinión tiene al respecto de cómo está llevando adelante Formosa y qué le parecen estas denuncias que hay en relación a las violaciones a los derechos humanos en esa provincia? Yo creo que las denuncias son netamente políticas. La oposición toma un tema para achacar y hacer política con eso, pero por otro lado soy muy respetuoso de las decisiones que tomen cada provincia. Cada provincia ha tomado la pandemia de proteger a su gente de una determinada manera y yo no soy quien para venir a discutir lo que el gobernador Gildo Ifrán haya determinado para su provincia, teniendo en cuenta que los resultados de la provincia han sido satisfactorios, ¿no es cierto?, con respecto a otras provincias. Ha tenido muy pocos casos comparando con otras provincias. Ha tomado muy férreamente, muy cerrada la cuestión de la pandemia, entonces entiendo que no tengo por qué discutir ni tengo por qué criticar, cosa que la oposición al gobierno de Formosa o a la oposición al gobierno nacional lo está tomando como bandera, pero entiendo yo que es netamente político, no sanitario. Ahora, diputado, las denuncias que tienen concretas, embarazos perdidos, los huichis pidiendo por su gente, la gente en la calle, periodistas que no uno confía y entiende que hacen su trabajo de manera libre, ¿no existen? Lo que está sucediendo, el pedido de las organizaciones, las ONGs que están tomando este tema, ¿es también denuncia política? ¿Usted no cree los casos que la prensa está mostrando, casos concretos con nombre y apellido? ¿O que no mantengan...? Decirte, Sí. No conozco en profundidad los casos y muchas veces se magnifican mucho los dichos cuando se toma un tema como bandera de oposición. Puede ser que haya algún tipo de casos que no deberían tomarse o no deberían hacerse, pero eso ocurrió no solo en la provincia de Formosa, también ocurrió en la provincia de Córdoba, si usted lo recuerda, cuando no dejaban entrar a chicos que padecían cáncer. Sí, bueno, fue una sola persona en ese caso, ¿no? El gobernador, que encima tuvo un problema con la Corte Suprema de Justicia, le digo, o sea, llega hasta la máxima autoridad de la Corte, por eso hay provincias y provincias. Usted me está comparando algo que tal vez es diferente lo que ha sucedido. Exactamente lo mismo. Es decir, en distintas provincias no ha ocurrido, pero a la provincia de Formosa se lo toma como se lo estigmatiza, como todo malo. Sin embargo, es una de las provincias que menores casos de coronavirus hemos tenido en el país. Diputado, hablando de pandemia y viendo cómo puede influir este tema en el calendario electoral, Corrientes este año elige gobernador, es atípica con el resto de las provincias. Sí. ¿Puede influir este tema en la campaña y cuánto? Bueno, claro que va a influir. El tema de la pandemia influye y mucho. Y hay algo que no entiendo, es la contradicción de nuestro gobernador en Corrientes, que es el más defensor de que se suspendan las pasos, cosa que yo también estoy de acuerdo, pero es contradictorio cuando quiere suspender las pasos porque dice que vamos a tener elecciones y vamos a exponer a la gente
en tantas elecciones juntas y sin embargo desdobla las elecciones provinciales de las nacionales. Es decir, es un contrasentido. Si quiere cuidar la salud de los correntinos, entiendo yo que debería unificar también las elecciones provinciales con las nacionales. Sin embargo, él pide que se suspendan las PASOs, pero por otro lado desdobla las elecciones provinciales. Y es más, existe la versión o la posibilidad que inclusive desdoble las elecciones a gobernador de las elecciones legislativas. Es decir, en Corrientes podemos llegar a tener este año 3 o 4 elecciones, ya que vamos a tener las provinciales, las nacionales y pues, posiblemente tengamos una segunda vuelta de elección al gobernador. Y también, si tenemos las PASO, van a ser otras elecciones más. O sea que, por un lado, vuelvo a repetir, yo comparto la suspensión de las PASO este año, pero me parece contradictorio la posición de nuestro gobernador cuando, por un lado, pide la suspensión de las PASO, pero por otro lado desdobla las elecciones provinciales con las nacionales, ¿no? ¿Cómo está el tema de afluencia del turismo y en el escenario pandémico? ¿Esperan más gente? Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires han tenido hasta su propio récord, aún en estas épocas tan difíciles. ¿Cómo están las playitas de Corrientes y los demás centros? Sí, no, en Corrientes también hemos tenido... En Corrientes hemos tenido una afluencia de turistas bastante importante, sobre todo aquellos que iban a visitar los esteros de Liberá. Hemos tenido realmente una afluencia importante. La verdad que hubiésemos esperado más, queremos más, pero bueno, creo que no podemos quejarnos de la afluencia turística que ha tenido la provincia en este mes, ¿no? ¿Interno o de otras provincias el turismo? No, interno y también de otras provincias. Han ingresado, creo que tenía, si mal no recuerdo, unas de 15 a 20 mil personas de otras provincias a Corrientes para hacer distintos tipos de turismo, tanto religiosos como también el turismo de aventura, ¿no es cierto?, como son los casos de los esteros de Liberá. ¿Y en una temporada normal ese número cuál es? Es mucho más alto, porque en una temporada normal los esteros de Liberá reciben muchos turistas de extranjeros, es decir, muchos turistas de Europa, de Norteamérica. Vienen muchos que en esta oportunidad lamentablemente no han podido hacerlo. La tenemos Diputado, solo para nosotros. ¿Hubo algún llamado del bloque para sesionar? Porque, digamos, se corrieron las fechas por ahora, ¿no? Iba a ser el 20 la sesión, después el 27. Parecería que no hay temas acordados por ahora, estos temas conflictivos que se iban a correr un costado. No se sabe si se van a tratar. Hablemos de los temas de reformas judiciales, reforma del Ministerio Público, pero estaba la idea de tratar temas consensuados. ¿Hay alguna idea o le han comentado algo desde la jefatura del bloque, digo? No, hasta ahora no tenemos ningún tipo de comunicación. Bien lo dijiste vos, esta semana tendríamos que haber tenido alguna sesión. Claro. Se postergó. Entiendo yo que primero por seguramente no hay acuerdo en los temas a tratar y segundo que el tema del protocolo de funcionamiento del Congreso todavía no está firmado. También debe ser uno de los temas por el cual no entramos a funcionar porque ni siquiera en las comisiones estamos trabajando. Ese protocolo, diputado, ese protocolo tiene la firma de la mayoría de los bloques. Claro. Se hablaba de un consenso mayoritario porque habían firmado Consenso Federal, el bloque de Córdoba, el bloque de Ramón, los misioneros. Falta básicamente Juntos por el Cambio. Claro. Sí, y entiendo yo, se está buscando la unanimidad, ¿no es cierto? Me parece a mí que puede ser uno de los casos por el motivo por el cual todavía no podemos sesionar, ¿no? De todos los temas que se cree que van a entrar en la próxima sesión, sostenibilidad de deuda, incentivos para la obra privada, la cuestión del monotributo, ¿no? Para tanta gente que está esperando esta modificación. ¿Cuál cree usted a su criterio, diputado, deberían tratarse? Yo creo que el primer tema que vamos a tratar me parece que es el tema de las PASO. Me parece que es el tema que más urgencia
tiene, porque va a depender de eso si en agosto tenemos elecciones o no tenemos elecciones, y creo que eso amerita un tratamiento rápido, ¿no es cierto? Después vendrán todos los temas. La verdad que no conozco cuáles son los temas que va a incluir la presidencia en el orden del día para ser tratado, ¿no? ¿Y usted cree que el proyecto de sobrepaso tiene número para salir? No, creo que va a ser un tema que se va a discutir bastante todavía. Entiendo que hay opiniones a favor y en contra en los distintos bloques. En el nuestro yo sé que existen distintos criterios. Hay algunos incluso que no tienen opinión todavía, otros que ya están a favor, otros que están en contra. Lo mismo pasa por lo que estuve conversando con diputados de Juntos por el Cambio. También sé que la mayoría de los radicales por ahí están en contra de que se suspendan las pasos, pero bueno, por eso son temas que vamos a ir discutiendo y conversando arduamente, y bueno, después se saldrá la síntesis, saldrá si se suspende o no, ¿no? Pero creo que es un tema que amerita que se trate con suma urgencia, porque de eso va a depender que tengamos unas elecciones de paso de este año. ¿Usted ha venido a la ciudad de Buenos Aires porque creía que era tenía ya pasaje? No vine por temas personales que vengo hoy, ya mañana estoy de vuelta a mi provincia. Bueno, porque si no... Diputado, Igual otros diputados cambiaron pasaje último momento, les avisaron. Tenía cosas personales que hacer, entonces... pero mañana ya estoy volviendo a mi provincia. Bien. Diputado, le preguntamos como contador público, ¿no? Que es usted, ¿qué implicancias puede llegar a tener este proyecto de ley? Se aprueba, obviamente, ya se aprobó en el Senado, de sustentabilidad de la deuda pública, el tema de no endeudarse más de lo previsto, no gastar en gastos corrientes, precisamente, valga la redundancia, cuando se toman deudas, limitar un poco la deuda en moneda extranjera. En términos políticos también, ¿no? Yo entiendo, sí. Yo entiendo que deberíamos limitar la deuda sobre todo la deuda en moneda extranjera. Por ahí el tema de la pandemia, de acuerdo a cómo se venga desarrollando, seguramente ameritará estudiar algún tipo de endeudamiento interno para poder solventar los gastos que la pandemia pueda llegar a requerir. Todavía no hemos salido, todavía estamos con una economía bastante parada, así que por ahí algún tipo de deuda interna creo que se tendría que tomar o se podría llegar a requerir, pero sí creo que tenemos que limitar en lo máximo posible la toma de deuda en moneda extranjera. Claro, bueno, pero de hecho hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional aconsejó de seguir sustentando de alguna manera programas para atender a la población en medio de esta pandemia, y en un momento cuando, por ejemplo, el gobierno está planteando de que el IFE y el ATP lo va a discontinuar, digamos, ¿no? ¿Cómo se entiende esto también? Ya el gobierno vio que es un tema de que se suspendan o se discontinúe el tema del IFE y el tema de las ATP, es justamente para no seguir adquiriendo deudas en moneda extranjera, sobre todo seguir endeudando al país, porque el país ya está en un límite que creo que seguir endeudándolo va a ser a mi criterio, muy perjudicial, ¿no? Creo que se tiene que frenar el tipo de endeudamiento. Creo que tenemos que vivir un poco con lo nuestro, porque la verdad que después los ajustes son peores, ¿no es cierto? Que los remedios son peores que la enfermedad a veces. Seguro. Gracias, Jorge. Que siga muy bien, que tenga buen viaje de vuelta a su provincia y que haya sesión pronto, ¿no? En definitiva. Ahí se me congeló justo en el final. Sí. No, me dijo chau. Bueno, nos quedamos con el chau, el adiós. Claro, dijo esto de... Le estaba saludando, diputado, si me sigue luego, escuchando. Lo que pasa se cortó un poco. Sí, lo sé, se quedó ahí congelado. Espere, salió en el diario que pescaron un surubí enorme.
¿Cómo es eso? De casi 2 metros, enorme, sí. ¿Qué es eso? En esquina. Así que bueno, lo que pasa es que con esta pandemia y con haber pasado tanto tiempo sin poder practicar la actividad de pesca, Se extraña. bueno, nos encontramos con esta sorpresa. Que eso es Claro, bueno, exactamente. que la fauna, que usted qué dice, que la fauna ictícola se estalló. Exactamente. se ha Hermoso dato para reproducido los y- pescadores. Esquina es donde iba a pescar Diego Maradona. Ah, mirá, que es el padre de ahí. Es el pueblo de Diego Maradona, exactamente. Claro. Me lo van a extrañar seguramente. Pero bueno, me imagino que después lo tiran, eso es pesca deportiva, lo tiran al río, ¿verdad? No, sí, sigue Está. con devolución. Bien. Le digo porque hay alguien en mi casa que mira siempre esas cosas. Yo de pesca no, pero alguno que otro programa empiezo a entender algo más. Gracias, diputado, que siga muy bien. Al contrario, Ahora gracias a sí, ustedes. hasta luego. Hasta luego. Sí. 2 metros. 2 metros de surubí. Se Bueno. alimentan unos cuantos, pero no, tiene que volver al agua. Gran debate, con Sí. las PASO. Sí, ¿viste que lo que dijo? Sí, claro. Diputado Y de las oficialista es el sesiones, primer tema que cree que se va a claro. tratar. No, digo, de las sesiones dice que está esperando, parece, Bien. la unanimidad, que eso no se estaba diciendo hasta ahora. Bien. Esperan la firma de Juntos por el Cambio. A la pausa, volvemos enseguida con más temas parlamentarios acá en DTV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En Pasos Perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor Información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. la voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En otros trabajos uno puede comer y trabajar, en este no. En este no se puede. Bien, horario de merienda, un cortecito y bueno, Pero aquí estamos Mirta con el puede mate cocido. almorzar. Tenemos que hacer merendando con Karin Cohen, por Ay, ejemplo. miren, uno ya a esta altura, Un programón, ¿eh? Un programón, lo vamos a proponer. Ojo, ¿eh? esta carrera ya dio para tanto, chicos, hagan lo que quieran. ¿Por qué no? Está a esta altura. ¿Por qué no? Es así. 5 o'clock tea, ¿no? ¿Qué cosa? 5 o'clock tea, ya 5 estamos a las 5 en punto. mirá. es verdad, no tengo ni ¿Eh? reloj. Mirá, Es muy bien. verdad, es verdad. Estas son las sesiones extraordinarias que no estamos teniendo, pero que sí estamos analizando, porque hay un temario concreto. Y está el trabajo de diputados y diputadas, más que nada, como decía muy bien el diputado recién Jorge Antonio Romero, del Frente de Todos de Corrientes, y como dijo la diputada Petraca, en buscar consensos, Petraca me salió. En buscar consensos, en lograr que se dé primero el apoyo para que todos estén presentes en un protocolo. Otra vez con el tema del protocolo dirán del otro lado, sí, claro, porque es un protocolo firmado, decisiones mixtas, para tratar distintos temas con diputados que no pueden venir por distintos problemas, sobre todo en medio de la pandemia y donde todavía hay muchos casos en muchas provincias, pero donde hay temas sensibles también. Entonces, y temas que han entrado como en último momento, como el tema de las PASO. Y por eso decía el diputado Jorge Antonio Romero que él cree que ese es el primer tema que se tiene que tratar. Bueno, hay un calendario electoral, ¿no?, que cumplir. Hay un tema de logística que cumplir. La Cámara Nacional Electoral acaba de emitir un dictamen donde pidió al Gobierno Nacional que se vacunen a las autoridades que van a estar a cargo del proceso electoral, eventualmente si se lleva adelante ese proceso electoral, con lo cual hay todo un calendario que cumplir. Por lo que es muy importante, Karin, que si hay decisión de suspender las PASO, lo tienen que hacer cuanto antes, aprobar cuanto antes este proyecto de ley, porque se debe, y si no se aprueba, por supuesto que también, porque obviamente este debate hay que darlo ahora para justamente cumplir este calendario electoral previsto. Hola, José Luis. ¿Cómo le va? ¿Qué dice José Luis Ricardo, UCR, provincia de San Luis? ¿Cómo va? Puntano, ¿qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Aquí analizando los distintos temas que se están trabajando y Bueno, barajando dale. para una próxima sesión. ¿Usted qué dice? ¿Qué debería suceder con el tema de las PASO? ¿Lograrán consenso? ¿Qué hablan una vez que llegó esa entrada del Poder Ejecutivo el viernes a la noche? ¿El bloque qué dijo? Bueno, ya nos habíamos pronunciado antes. Yo creo que hay muchos temas esperando en las sesiones extraordinarias que son mucho más importantes que las PASO. ¿Sí? Las PASO es un problema de algunos gobernadores y que por supuesto funciona mejor la rosca que la democracia para algunas provincias. Y entonces uno de los instrumentos más valiosos que tuvo la democracia en estos últimos tiempos, porque permitió, más allá de que se critique ahora que a veces hay candidatos únicos, bueno, se podrán hacer muchas reglas. Lo peor que se puede hacer es acallar un instrumento democrático, en un momento donde está en juego el ejercicio de derechos, y es mucho más fácil hacer las PASO que irse de vacaciones, les digo. Así que, por supuesto, nuestra opinión es absolutamente, y más seguro. Pero más no, seguro no hacer las entiendo, ¿cómo? ¿Qué me PASO dice? ¿Usted dice eso que...? que irse que quiero decir que es mucho más seguro desde el punto de vista sanitario y logístico organizar la elección que en términos para los que les preocupa la pandemia, digo, ¿no? Pero, a ver, con la boleta única lo puedo entender, muchas pero... otras cuestiones que conviven con la pandemia. Sí, bueno, con lo que sea. Lo peor que podemos hacer es sacar las elecciones. Nosotros no estamos de acuerdo. Creo que es una decisión que afectaría, incluso durante el gobierno de Cambiemos se intentó discutir esto y alguna idea peregrina. Siempre el que está en el poder quiere sacar las elecciones porque de esa manera manejan el destino de las candidaturas en cada provincia. Pero absolutamente en desacuerdo, creo que lo va a estar el bloque. Y no creo que haya consenso, no creo ni que el propio gobierno quiera, o el propio partido gobernante, porque la verdad que deterioraría mucho más nuestra democracia. Tiene que haber circunstancias absolutamente extraordinarias que no son, por eso digo, si millones de personas pueden moverse para irse de vacaciones, también pueden moverse de forma segura para votar. De manera que hay que buscarle la forma de que se hagan las elecciones. Por supuesto, hoy está vigente y si fuera de la forma más segura, pero sobre la base de que las elecciones se realicen. Obviamente que puede haber condiciones, que en algún distrito, si hay candidatos únicos, bueno, puede haber una regla de que si hay candidato único no se realicen. Pero no es una excusa para borrar las elecciones el hecho de que haya habido candidaturas únicas. Esta es la democracia, Nos gusta así y son las posibilidades, pero mucho peor es acallarla. Por lo tanto, les digo que la opinión todavía no lo hemos debatido, no ha entrado el tema, no sabemos cuándo se va a tratar, quisiéramos que se traten otros temas y no que algunos gobernadores nos impongan una agenda desplazando otros temas importantes del Congreso. Hay varias leyes que tienen que ver con lo productivo, con la generación de trabajo. Y, por supuesto, si se acordara la boleta única, sería otro paso en favor de un buen instrumento democrático que fue las PASO y se perfeccionaría aún más, ¿no? Por supuesto. Claro, en eso estaría totalmente de acuerdo yo. Ahora, diputado Ricardo, ¿cómo le va? Martínez Natale lo saluda. Justamente esos temas de los cuales usted menciona, los temas que podrían llegar a existir acuerdos, no se perfilan todavía esos acuerdos y parecería ser que este tipo de temas como, por ejemplo, el tema de las PASO ha ingresado aquí en el Congreso como un tema de debate y hoy está impidiendo realizar una sesión con temas de consenso, porque por lo menos hasta donde sabemos nosotros no hay todavía un temario acordado con el oficialismo y la oposición para arrancar el año con una sesión
ya sea presencial o mitad presencial, mitad remota, pero por lo menos no hay ningún tema hasta ahora acordado, ¿no es así? Sí, pero había varios temas que podrían tratarse. Yo creo que ley de biocombustibles, el tema de la ley de ciencia y tecnología, que ya hace 5 o 6 meses que tiene dictamen absolutamente unánime. Van a ser 15.000 millones de dólares a PBI de hoy, invertido en generación de conocimiento, transferencia de conocimiento al sector productivo, y hablo de otras. O sea, este tema, ya digo, son algunos gobernadores que me parece que lo han empujado al presidente a que el tema se abra, el debate, pero no es un tema de consenso, justamente. Creo que la mitad del oficialismo no está de acuerdo, Juntos por el Cambio tampoco. De manera que si este tema se va a usar para desplazar a los otros, estamos haciendo mal las cosas. No digo que no se debata, pero me parece que no es el tema principal, ¿no? Definitivamente. Además, lo que digo es que había como una expectativa de que trabajáramos y que sesionáramos en enero. ¿No es cierto? Estábamos totalmente dispuestos. Yo personalmente ya hace tres semanas que vengo cambiando pasaje todas las semanas para ir a la sesión, ¿no? Con mucha expectativa, y así estaba el bloque. Pero bueno, obviamente que había un acuerdo tácito de que no se iban a meter en estas extraordinarias temas hiperconflictivos que pudieran arruinar los consensos de otros temas, como el tema de reforma judicial, ¿no? Todos sabemos. Bueno, ahora se interpuso esto de las PASO, y me parece que es inoportuno, ¿no? Porque además hay una regla básica. Estamos ya en el año electoral. Estamos a 6 meses, menos de 6 meses de las elecciones, ¿no? No se modifican las leyes electorales si no es para hacerlas mejor, o sea, para ampliar la democracia, pero nunca para cerrarla. Es decir, en todo caso puede haber un consenso para la boleta única, pero no para sacar una elección en el año electoral. Además, la urgencia de esto no es que apareció en diciembre. Nosotros estamos viendo lo que le pasa a Europa hace un año. Ya tuvimos la pandemia, ya nos olvidamos de que iban a pasar en 15 días, se acababa la pandemia. Ya en julio, agosto del año pasado sabíamos lo que nos iba a pasar en diciembre y en mayo, porque tenemos al resto del mundo que nos va con 6 meses de adelanto. Es decir, la película la estamos viendo. Y ahora entra en enero, en año electoral, un tema cuando ya sabíamos hace 6 meses. ¿Por qué no se planteó hace 6 meses? ¿No? Digo, para aquellos que le interesaba. O sea que todo es inoportuno, me parece, y extemporáneo, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Uno de los temas que mencionó es el de biocombustibles, que vino del Senado con una amplia mayoría, 64 votos. Sin embargo, no fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de extraordinarias, y usted es uno de los tantos que reclama que el tema se debata. ¿Qué información tiene sobre ese tema? Y la verdad que la misma que tienen ustedes, que no sabemos por qué un tema de altísimo consenso, que es la prórroga, porque acá, más allá de las posibles modificaciones, me parece que acá hay un gran lobby de algunos sectores que no está explícito, sobre todo los sectores de los combustibles, digamos, del petróleo, podría decir que está trabajando sobre esto de que va a haber una mejor ley. Bueno, si va a haber una mejor ley, cuando sea ley, la ley hace caer lo anterior, por lo tanto hay que hacer la prórroga, porque hay enormes sectores productivos. Yo en la provincia de San Luis, por ejemplo, hay varios emprendimientos, enormes sectores productivos, sabemos que es ambientalmente más amigable, sabemos, no nos vamos a poner a debatir las ventajas de los biocombustibles. Para mantener el trabajo, bueno, hay que hacer la prórroga. Y si en el medio de la prórroga hay una mejor idea que todavía no se sabe cuál es, bienvenido, porque cuando se sancione la nueva ley, caerá la prórroga. Pero esto de que da la impresión de que se quisiera estirar el tema para que caduque efectivamente el beneficio que tenía la prórroga anterior, ¿no? Y eso no, la verdad que estamos desconcertados, no sé, sabemos que
cuál es el interés que está detrás que no estamos viendo, lo podemos suponer. Lo que sí es un punto norte para usted, diputado, y la diputada Bernaza, que conforman esos matrimonios oficialismo-oposición como Yedlin y Polledo, que trabajan juntos en un tema y no importa ya el color de lo que fuera. Por supuesto, cada bloque tiene sus exigencias, sobre todo cuando el oficialismo presiona para sacar algo, lo que fuera, lógicamente están gobernando, pero sí hay un norte importante, como le decía, diputado, que es el financiamiento de la ciencia. Lo mencionó. Transferencia, ¿cómo es? Transferencia de 15.000 millones de dólares de desarrollo productivo. Amplíeme esa línea. Hoy tenemos, sí, la verdad que es un esfuerzo hecho profeso, porque estamos legislando para 20 años adelante, ¿no? Para nuestros mandatos. Por lo tanto, acá hay que buscar consensos, esto no forma parte de la refriega de la política de todos los días. Y acá además queremos dar un ejemplo. Digamos, queremos dar un ejemplo para que los jóvenes de la ciencia, aquel que quiere seguir, que quiere convertirse en un emprendedor, no agarre el bolso y se vaya. Dice, bueno, acá hay personas que están, y ciudadanos y representantes están pensando en nosotros más allá de la pelea de la grieta de todos los días. La verdad es que no es casualidad, hemos hecho un esfuerzo. Yo como presidente de la comisión me hubiera sido más fácil andar gritando por ahí, qué sé yo, a lo mejor hubiera tenido más televisión. Pero esta es la responsabilidad pública. Somos hombres de Estado, tenemos que pensar en el futuro. La ley, hoy estamos en el 0,28% del PBI en inversión en ciencia, tecnología e innovación productiva, que sería el financiamiento de la ley del año 2002, no sé, 2001 realmente, del marco de la organización del sistema tecnológico, que nunca tuvo una ley de financiamiento complementaria. Bueno, hemos acordado eso, pasar del 0,28 al 1 en prácticamente 11 años, o sea, en el 2031-2032. Pasar del 0,28 del PBI al 1% del PBI, más allá de que hubiéramos sido más ambiciosos, pero estamos en Argentina hoy, implica inyectar un promedio de 1.500 a 2.000 millones de dólares en el sistema científico, tecnológico y de transferencia de conocimiento al sector productivo, que en 10 años van a ser al PBI de hoy, en millones de dólares, que es un PBI flaco, podríamos decir, referenciado al PBI de hoy, van a ser unos 15.000 a 16.000, 17.000 millones de dólares inyectados diferenciales, es decir, sumado a lo que hoy tiene de financiamiento para el sistema científico tecnológico argentino. Por supuesto que si el PBI se recupera, que es la esperanza de todos los argentinos, oficialismo y oposición, está referenciado un porcentaje del PBI, el impacto sobre el sistema científico tecnológico va a ser muchísimo mayor en estos 10 años. ¿No? Y eso es muy importante, tenemos consenso, dictamen unánime de todas las cosas. No, sin dudas, diputado, es una noticia halagadora que haya consenso justamente para invertir más en ciencia y tecnología. Ahora, hay que decirlo claramente, ¿no? El 1% me parece sigue siendo escaso en relación, en términos porcentuales, en inversión de PBI. Si uno lo compara, por ejemplo, no hablemos de casos de Corea del Sur, de Israel, que invierte hasta un 5% de su PBI en ciencia y tecnología. Brasil, países como Alemania, comparémoslo con Brasil, que invierte un 3%. ¿No le parece poco el 1%, digamos, y sobre todo proyectado acá a 20 años, no? 10, dijo. Sí, me parece poco porque yo era más ambicioso en esto, pero quiero explicarlo para el público que no es especialista. Cuando se habla de la inversión de Corea o de Israel y se habla del 4% o del 3,5%, esa es la inversión acumulada en ciencia y tecnología e innovación pública-privada. Y nosotros estamos hablando que este 1% va a ser el esfuerzo público. Yo hubiera querido llegar, y se lo propuse al oficialismo, el gobierno, estirarnos hasta el 2040 y llegar al 1,5% del sector público. Y además tenemos que hacer normas complementarias para que el sector privado contribuya en este apalancamiento del esfuerzo público, que es el esfuerzo de la gente, de los que tributan, de los que pagan impuestos y a veces no van ni a la universidad porque no tienen la suerte.
hay que lograr que el sector privado contribuya en la misma medida, en un 50, 60, 70 o 100% relativo al sector público. Con eso, si nosotros tuviésemos 1% del sector público del PBI y en 10 años, además de la ley de economía del conocimiento, que esto que les digo lo vamos a hacer, vamos a impulsar otros instrumentos de... Te congeló el Ay. y se congeló Se el quedó audio. ahí. Sí, bueno, decía, proyecto es lo que pudieron conseguir ese 1%, Sí, claro, Martín, sí, ¿no? sí, obviamente, sí. ir de a poco, Uno, ¿no? claro. Que es un montón, pero tengo Sí. entendido que países grandes también tienen un porcentaje menor, como decías, no hablando de Israel ni de No, ni de por Corea. supuesto. Lo Sí, tenemos ahí en línea está. nuevamente. Termine la frase, diputado. Sí, decía que si lográramos esa otra etapa que en nuestro proyecto estaba incluido en la ley, pero se separó para lograr el consenso, que es el sector privado contribuyendo a aumentar su participación en el financiamiento de la ciencia y tecnología, estaríamos en un 2,5% en 10 a 15 años, y eso no es malo. Ante la situación que tenemos, que es muy mala, es un salto diferencial importante. Por supuesto, hay que discutir los cambios hacia adentro del sistema, para que eso no vaya... hay muchas demandas de infraestructura, de mejores salarios, de salarios competitivos, de promoción de proyectos estratégicos, de instrumentos de relación entre el sector de la investigación y el sector productivo, porque los investigadores no son emprendedores ni empresarios de por sí, digamos, saben hacer lo suyo, y hay que buscar esos puentes de relación. Bueno, todo eso, hay mucha experiencia en el mundo. Vamos a hacer las leyes complementarias, los proyectos complementarios, y creo que es una buena noticia para el sector científico, aunque, como digo, yo en mi proyecto era más ambicioso, pero acá no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que podemos consensuar entre todos. Ese es el punto de la política, ¿no? Igual este está dentro de extraordinarias, ¿no? Este proyecto, claro, diputado, pero bueno, esperemos que en la próxima sesión... Está complicada de ser parida la próxima sesión. Estuvo a punto de tratarse en una sesión a fin de noviembre. Sí, fin de noviembre, recuerdo. Y se hizo muy larga la sesión y finalmente no se continuó con el temario y no se trató. Ese día fue medio terrible para ustedes, ¿no? Sí, fue un día a contrapelo, y la verdad que mejor que no se trató un tema que necesita ser explicitado, y había una tensión, si la sesión había caído. No es un tema que se merece ser tratado en esas circunstancias, por eso, bueno, me pareció bien el aplazamiento, pero la verdad que no hay ningún motivo para no ponerlo. Acá está muy transparente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología sabe cómo hemos trabajado. La ley tiene muchos otros aspectos importantes, como por ejemplo la consideración de todos los géneros en la promoción. Es muy progresista en ese sentido, y otros más que podría mencionar. Así que es una buena noticia para una Argentina que necesita de sus cabezas pensantes, que son muchas, son buenas, con una larga historia, con una capacidad de investigación y desarrollo enorme, para reimpulsarla, pero ese desarrollo no se puede hacer, no se puede dar si realmente tenemos un financiamiento paupérrimo como estamos teniendo. Hay otros países del mundo que se admiran de cómo sigue la ciencia argentina adelante con una relación tan baja de su inversión pública en investigación y desarrollo, ¿no? Diputado... por nuestra tradición. Sí, seguro, grandes científicos. Venimos preguntando a los distintos diputados y diputadas acerca de... La situación Formosa ha abierto, lógicamente, una mirada, primero, de los organismos de derechos humanos que han recibido las denuncias, la justicia y distintos bloques de la oposición también que están acompañando por lo que sucede en esa provincia. El oficialismo no da crédito o no piensa que sea motivo para ser analizado. Le quería preguntar, ¿usted tuvo algún inconveniente con su propia provincia para entrar en algún momento, que quería hacer un amparo?
Yo recuerdo, no sé si por septiembre fue que quería volver. Sí. Y ¿cómo manejó la provincia? Le pregunto si quiere para que me dé una opinión sobre lo de Formosa, pero específicamente la provincia de San Luis, ¿cómo nos puede graficar que está llevando a cabo el aislamiento, el distanciamiento en esta fase? El distanciamiento. Sí, me voy a referir no a mi situación personal, sino al aislamiento forzoso que está pasando, lamentable, vergonzoso en Formosa. Todos los déspotas o los tiranos siempre dicen que tienen razón, digamos, hasta el momento que se van. Eso no va a ser la primera vez que ocurra. Me voy a referir al distanciamiento forzoso porque yo denuncié, no fue en septiembre, sino que fue en marzo o abril del año pasado. Fui el primero diputado que presentó un proyecto denunciando que el confinamiento forzoso, no solo que era, digamos, sanitariamente descabellado, porque, digamos, confinar personas sanas, a ver que algún científico me pregunte cuál es la virtud de confinar personas sanas en una cancha de fútbol como se hizo en San Luis, porque San Luis fue el primero que inauguró eso. En todo caso habrá sido simultáneo con Infran. Y acá, y luego mezclar sanos con enfermos. Lo que está pasando es al revés ahí, no es una protección, la ponen en vulnerabilidad sanitaria y la salud de aquellos sanos al interactuar en un lugar de confinamiento, sin entrar en el tema de los derechos. Y no funcionó, no sirvió para nada en San Luis. Es un fracaso. Y va a ser un fracaso, porque si usted se lo pregunta... El mismo Ginés, el mismo ministro se refirió hace tiempo atrás al caso San Luis y dijo que era descabellado meter a la gente en los hoteles 15 días. Que hay que testear y hay que hacer brigadas sanitarias para inmediatamente... Hay que testear y tener el resultado rápido. Y una vez tener el resultado rápido, hacer actuar el sistema de salud. Pero como los sistemas de salud de las provincias de estos feudos están destruidos, no lo pueden arreglar. Como lo destruyeron durante 20 años, entonces no lo pueden arreglar ni en 6 meses. Y entonces, para no mostrar la falencia, la incapacidad del sistema de salud que se está sosteniendo sobre los médicos, los enfermeros que hacen todo el esfuerzo, pero políticamente agarra a esos sistemas de salud muy mal parados, entonces recurren a estas medidas que son realmente descabelladas. Desde el punto de vista de los derechos, pero además acá, ¿por qué ocurre esto? Porque los decretos del presidente de la Nación, porque el derecho a circular, el derecho a la libertad, o uno pierde la libertad o por una condena o por una prisión preventiva, o no puede moverse de la casa porque el Congreso dicta una ley especial, o el presidente dicta un decreto y el Congreso lo refrenda. Después no hay más tutía, como se dice, no hay más invento. ¿Y pero por qué cree que lo están apoyando tanto, el oficialismo lo apoya tanto a Infran? No, la verdad que es muy difícil entrar en la cabeza. Yo creo que la política argentina tiene un empecinamiento en no reconocer errores que nos está llevando a un fracaso, pero un fracaso colectivo. Porque, ¿qué pasa? Los decretos, al decirles a los gobernadores, hagan lo que quieran, los gobernadores les decían a los intendentes, hagan lo que quieran, pero hagan lo que quieran no es con la libertad de las personas, claro. Porque el presidente, primero, decirle a la gente, a nuestros ciudadanos, que ningún gobernador tiene derecho a restringir los derechos constitucionales. Ningún gobernador tiene, ni la Constitución le da ningún derecho a tocar los derechos fundamentales constitucionales. Entonces, es más, yo hice un proyecto denunciando que se investigara, desde el punto de esto fue por abril o mayo, estas violaciones. Acá en San Luis, por ejemplo, se metía presa a la gente que salía con el documento equivocado y se les hacía una causa judicial. Algo más inconstitucional que eso, que ir a comprar el pan. Además que murieron varios ciudadanos en circunstancias absolutamente oscuras. Pero ir a comprar el pan con el número de documento impar, porque al gobernador se le ocurrió que el día ese tenía que salir los para comprar el pan. Y te meten preso y te hacen una causa judicial. Algo más descabellado desde el punto de vista del derecho. ¿Y qué pasó con eso, diputado? Yo lo denuncié hace varios meses.
¿Y qué pasó con eso? ¿Con esas causas? Si ustedes coinciden, digo, no, nadie... Nada, ¿qué va a pasar? Si Infran está haciendo esto, es porque hay un vacío. El gobierno nacional debería ser muy claro. Una cosa es restringir el distanciamiento y la movilidad de las personas. Pero tiene que ser claro también que esa facultad la tiene el presidente y la tiene el Congreso y no la tiene más nadie. Entonces tiene que ser muy claro decir que no podés confinar, porque ataca con los derechos fundamentales, la dignidad de las personas. Ahí los pueblos originarios tienen su cultura, los están metiendo en una escuela, acá los metían en un estadio de fútbol, hasta que obviamente Rodríguez Sá se dio cuenta que era una cosa descabellada. Yo se lo dije personalmente. Pero se ve que Infran no abreva y quiere con números dibujados, porque esto no es la solución de la pandemia. Pues si la solución de la pandemia va a ser encarcelar a las personas, imagínense que nos tenemos que preguntar si queremos esa solución u otra, sobre todo viniendo de un gobernador, de una persona que no tiene derechos a restringirnos la libertad. Diputado, porque en el sentido de nuestra libertad, Infran y el kiosquero de la esquina tienen los mismos derechos. Seguro. Pero bueno, son feudos políticos, hacen lo que quieren. ¿Se vacunó Rodríguez Sá, diputado? Me dicen acá, me apunta muy bien en la producción. ¿Se vacunó el gobernador? Se podrá ser, si le correspondía, la verdad sí, a lo mejor sería población de riesgo, sí. O sea, tienen prioridad ya están vacunando bien, entonces. Diputado, lo cambio de tema. Sí, la verdad que sí, lo escucho. No, le pregunto, lo cambio de tema, lo llevo al plano político partidario. En el día de ayer hubo hay un debate dentro de Juntos por el Cambio. Martín Lustó, el senador, planteó habló del legado que había dejado Mauricio Macri. Parecería que lo ha corrido de la carrera electoral. Le contestó a algún sector del radicalismo, incluso del PRO, como Hernán Lombardi, diciendo que era un destrato hablar del legado de Macri y no involucrarlo dentro de la carrera electoral. ¿Qué lectura hace usted respecto a la figura de Macri y un poco en función de su proyección electoral dentro del espacio que usted también convive allí, ¿no? Juntos por el Cambio? Bueno, sí, la verdad que me sorprende el esfuerzo que hacen algunos dirigentes para... Yo no sé si Martín quiso decir lo que se interpretó, pero me parece que para no asignarle una interpretación que a lo mejor es otra para ellos, pero digo, cuando una fuerza política quiere ganar, tiene que hacer esfuerzo por unir, no dividir. El destino de la oposición ha sido cometer esos errores. Yo, que fui candidato a gobernador junto a Mauricio Macri, cuando fue candidato a presidente en el año 2015, y tuve muchas diferencias luego con el PRO, con la forma en que gobernaba, se lo he dicho a Marcos Peña, en la forma en que se manejaron con las provincias, es decir, con toda esa background y antecedentes, yo quiero decir que no despreciaría a un dirigente que en una situación económica tremenda para la Argentina cometió un error en las elecciones, se refirió mal, se levantó y salió a caminar y sacó un 42% de los votos. Entonces, ojo, ¿qué quiero decir? Creo que hay que valorar, aún con los problemas que haya tenido la presidencia y otros que han sido virtudes y se verán en el futuro, no olvidemos que Alfonsín se convierte en un héroe de la democracia no precisamente durante su gobierno ni los 3 años posteriores. Hay que acordarse las cosas que se decían de Alfonsín, lo que decía el sindicalismo, lo que decían los opositores, lo que decían algunos radicales. Entonces, esto quiero decir que un presidente, que fue presidente, que logró remontar una elección muy importante, que les puedo asegurar que muchos de los que votaron en esta segunda vuelta Mauricio Macri,
Con esto no quiero decir que sea el candidato a presidente, ni que tiene que ser el líder y lo que diga él. Ese error ya se cometió, pero quiero ser muy objetivo en esto. La gente votó a Mauricio Macri en esa elección. No lo votó a las dirigentes de primera, segunda. O sea, la elección se polarizó y fue una elección entre Macri con sus errores en una situación económica tremenda. La panacea que no tiene nada de heladera, y bueno, ahora ya está visto, ¿no? Más allá de la pandemia, que hay muchas cosas que no ocurrieron ni van a ocurrir. Entonces, ojo con para decirlo, ojo con depreciar lo que un dirigente puede dar, y ese dirigente es Mauricio Macri. Lo digo como radical, que nosotros estamos, ya dijimos la otra vez, el gran error fue hacer una relación con un partido de gobierno en donde no sabíamos qué lugar íbamos a tener en el gobierno. Eso no va a volver a ocurrir, pero yo a Mauricio Macri le daría el lugar que tiene como dirigente, como es presidente, y trataría de sumarlo. Y no tratar de ver cómo se lo corre al costado. Bueno, después las encuestas dirán, qué sé yo, qué lugar puede ocupar o qué lugar será una decisión estratégica del conjunto del frente. Está muy bien, está muy bien. Pero me parece que están peleando y lo levantan más, ¿no? Para aquellos los que lo quieren sacar del camino, cada vez que hablan de Macri lo ponen más en la consideración de la gente, porque la gente que lo fue a votar en la segunda vuelta, a una regañadientes dice, pucha, no sé si no lo votaría de nuevo. Es así. Porque Fernández, quiero decir, no es la panacea del país que se iba a recuperar de golpe, se iban a solucionar todos los problemas. Bueno, está la pandemia, diputado. Es difícil. La evaluación es tan difícil planetariamente. Yo no sé, entiendo. Es complejo. Sí, y estamos en el supuesto que hubiera hecho Macri en esto. Imposible saber. Imposible saber. Lo cierto es que ahora tiene una fundación con su nombre. Eso es contrafáctico, ¿no? Sí, por eso. No entremos en eso. Pero bueno, sí, quiero decir. Yo como radical quiero que el partido tenga una posición muy, muy firme, una propuesta de gobierno y se dirima. Por eso están buenos las pasos. Para que se diriman las candidaturas. Bien. Y bueno, ni que hablar en la próxima presidencial. Gracias, diputado. Que siga muy bien. Le mandamos un cariño. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Les mando un gran abrazo. Así las cosas, señores. Claro, por la política se juega y se juega mucho. Supuesto, es año legislativo y demás, pero es difícil evaluar el gobierno en este primer año. Tan complejo, tan difícil. Los indicadores estaban tan horribles desde hacía mucho tiempo. Indicadores de todo tipo, ¿no? Estoy hablando de la política macroeconómica. Los números y la pandemia ha hecho más que profundizar la terrible crisis. El propio diputado Ricardo, ¿no? El hecho, como estrategia desunir dentro de la misma oposición, me parece es una estrategia errada, ¿no? ¿Qué candidato hay radical, chicos, así que se esté subiendo? Esto es, les pregunto a ustedes. Bueno, ¿candidato presidencial? Sí, un líder de Lustó, senador. Cornejo, que ahora está teniendo mucha, sí, claro. ¿cómo se dice? Repercusión y protagonismo sus palabras, ¿no? Y sus embestidas con el presidente de la Nación. Sí, no mucho más tampoco. Mucho más. ¿Qué cosa, pero ¿no? esto habla del fuerte momento, debate que se viene dentro de Juntos por el Cambio. Enorme. En ese momento fue Ernesto Sanz, ya no. Claro, por eso pregunto. No. Bueno, veremos. Todo puede suceder en este país y de repente también, ¿no? Lo hemos visto con presidentes de la Nación apenas conocidos y que lograron todo un enorme camino. El diputado Guevara ya está conectado. Hola Francisco, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué dice San Juan? Recién tuvimos a San Luis, ahora nos mudamos a San Juan. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo está todo el equipo de Diputados TV? Un gusto estar acá saludándolos y poniéndonos en contacto nuevamente desde San Juan. Claro, ¿se había enfermado de COVID, diputado? ¿Hace cuánto? Sí, hace ya más de 15, 16 días. Me realicé 2 hisopados, me dieron 2, los 2 me dieron negativo, así que ya tengo el alta. ¿Cómo lo transitó? Mirá, hubieron días... tuve 3 días con mucha picazón de garganta, con mucha conjuntivitis,
hablando, digo, Mira. en los ojos Mira. y con un poquito de fiebre y un poco agitado a veces cuando caminaba bastante por dentro de mi casa, pero también creo que era producto de la ansiedad y de los nervios y de lo que genera esta enfermedad. Así que como joven, como diputado joven, como referente joven de mi provincia también, pedirle a todos los jóvenes que nos cuidemos. Yo sé que por ahí la sociedad está estigmatizando muchísimo a los jóvenes y pareciera que somos los total responsables de lo que está sucediendo. Pero las fiestas, madre de Dios, que no lo organizan los millennials, o sí, no lo sé, porque puede ser que lo organice alguien de la misma edad, pero no paran con el tema de las fiestas. Francisco, ¿cómo están las cosas en San Juan con eso? No, en San Juan muy bien. De hecho, el mismo gobernador de la provincia, el gobernador Uñac, pidió a la sociedad de que no estigmatizáramos a los jóvenes, que tampoco... Mira, te voy a dar un dato, por ejemplo. En la provincia de San Juan, rango joven, aproximadamente somos más o menos entre los 16, 15 y 35 años, casi 200.000 sanjuaninos y solamente 1.500 infracciones hay o procesos judiciales bajo el sistema de flagrancia, es decir, un porcentaje muy mínimo, no llega a ser ni siquiera el 1% de jóvenes que hay procesados en la justicia por el tema de haber incumplido alguna norma en el marco del aislamiento, pero aún así pedirle a todos los jóvenes porque es algo que nos afecta a toda la humanidad y por ahí yo tuve síntomas, por ejemplo también la pérdida del olfato, que es lo que me dio no tuve al principio ni fiebre ni ningún otro síntoma, simplemente perdí el olfato casi repentinamente y me di cuenta de que era COVID seguro, así que fui al hospital público acá en la provincia, me hicieron los estudios y fue así. Pero me decían los médicos que hay muchas personas que no tienen síntomas, son los famosos asintomáticos. Claro. Por ahí los jóvenes tal vez nos puede agarrar como un simple resfrío y creemos que es el aire acondicionado o creemos que es la pileta, en este caso es en el San Juan con los calores que hacen. Y estamos contagiando y podemos contagiar a algún abuelo, alguna abuela, algún familiar, algún amigo, o ser los responsables de contagiar simplemente a veces en un negocio, en un almacén. Así que pedirles a través de usted a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que ya vamos a tener momentos de fiestas, ya vamos a tener momentos de reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros y compañeras del secundario, con nuestro deporte también, porque se extraña mucho también el deporte en grupo. Y bueno, pedirles que seamos conscientes y que este esfuerzo hay que hacerlo entre todos y que una vez que ya tengamos toda la vacuna y que estemos vacunados con la primera y segunda dosis, lo que corresponda, vamos a seguir adelante y vamos a retomar, creo, ese abrazo, ese beso, esa juntada, ese mate de nuevo, pero por el momento respetemos lo que nos piden. Bien, bien, diputado, quedó súper claro, por si algún joven ahí irresponsable anda llamando a ver qué hacemos el fin de semana y es cierto eso. ¿Cómo va el tema del aislamiento? Hay provincias, obviamente, los ojos miran a Formosa, pero se ha revisado y mucho lo que están haciendo los gobernadores en cada territorio con respecto al aislamiento. ¿Hay algún inconveniente con eso en su provincia, diputado? ¿Y cómo va la vacunación también? No, para nada. En primer lugar, con respecto a la primera pregunta, en San Juan, desde que comenzamos allá por marzo con esta problemática del COVID que empezó en el mundo y obviamente San Juan no fue ajeno ni Argentina, el gobernador formó un comité que se llama Comité COVID, donde participa el área de salud, donde participa Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social de la provincia y bueno, después se sumó turismo, el área de comercio de la provincia. Es un comité formado por los diferentes actores y sectores. Bien. En ese sentido que se van tomando medidas donde cada ministro o cada funcionario va acercando esas reuniones que hay periódicas, cuál es la situación puntual de cada área y eso ha llevado a que en la provincia de San Juan en su momento fue la primera provincia, por ejemplo, que retomaron las clases de manera presencial, como así también a los poquitos días, a la semana, 10 días, tuvimos que volver a fase 1, ¿no? Porque empezamos a tener circulación comunitaria del virus. Luego en San Juan estamos rondando promedio los 90 casos diarios en una población de casi 800.000 sanjuaninos, como dije recién, rondando los 90 casos diarios. Con respecto a la vacunación, sin dudas que vacunándose bajo estrictas normas de seguridad y todo, pero el personal esencial, principalmente nuestros médicos, nuestras médicas, así que en ese sentido que se viene trabajando en vacunación de manera excelente, recibiendo todo lo que hay que recibir de Nación y así llevando adelante y haciéndole combate a esta pandemia. Bien. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda.
Y otro tema que tuvo San Juan hace una semana o dos es el tema del sismo, cómo se está trabajando en eso. Hoy hubo un sismo chiquitito, lo estaba leyendo recién en el diario, apenas se sintió, pero bueno, entiendo que ustedes tienen cada tanto y tal vez ni se registran, pero como hubo este tan grande hace poquito, continúa lento. No, eso, tenía que preguntarle si ya está, cómo va la recuperación y si ya está todo volviendo a la normalidad, digamos. Mirá, a ver, fue una noche muy, muy triste y una noche donde yo, por ejemplo, que tengo 28 años, yo no había atravesado lo que era el terremoto del 44, ni del 52, ni del 77 que hemos vivido en la provincia, ¿no? Entonces, con el ámbito que yo me muevo, digo, mi generación, muchos jóvenes, no habíamos atravesado un terremoto. Es la primera vez que nos sucede. Sí, es verdad, como dice tu compañera, de que la provincia de San Juan es una provincia donde si vos te metes a la página de INPRES y te fijas los informes, es una de las provincias donde más movimiento sísmico hay, pero son muy irrelevantes a la percepción del ser humano, ¿bien? Claro. Hemos tenido algunos otros con baja profundidad y bueno, siempre San Juan se tiene en cuenta las cuestiones medidas de seguridad que nos enseñan. Pero esa noche, la noche a las 23:46, no me olvido más, fue una noche donde en lo particular tuve mucho miedo, no les voy a mentir, muchísimo miedo. Yo estaba justo en el fondo de mi domicilio, de mi casa, y empezó a haber un movimiento tremendo, con un ruido tremendo, automáticamente por cuestiones lógicas, cuestiones de señal, y eso se corta un poco. Lo primero que uno atina es ver a la familia, llamar y preguntar, y bueno, después con esa disposición del gobierno como parte de un proyecto político. El mismo gobernador esa noche, como a las 2:30 de la mañana, el gobernador Uñac dio una conferencia de prensa. En esto también destacar a los colegas de ustedes, acá a 1.200 kilómetros, porque también son periodistas, colegas de ustedes, que ayudaron mucho a la no difusión de mala información o información malintencionada, porque se difundieron muchos WhatsApp, muchos información de que San Juan iba a entrar en un terremoto aún peor, y bueno, en eso muy responsables los periodistas de la provincia de San Juan. Y bueno, destacar que en la provincia tenemos, producto de esos terremotos y de tener una provincia con mucho movimiento sísmico, un código edilicio acorde al suelo que tenemos en nuestro territorio. Entonces, eso ha permitido decir que no hemos tenido víctimas fatales por producto del derrumbe de algún domicilio o alguna casa, ¿no? Si vos te ves las construcciones en la provincia de San Juan, si no han venido, los invitamos y los invito propiamente cuando quieran. Son construcciones muy nuevas, muy modernas, adecuadas a ese código edilicio, y que eso ha permitido un poco amortiguar el impacto que podría haber sido mucho peor en caso que no hubiésemos tenido una provincia con construcciones sismos resistentes, con lo que nos obligan a veces nuestros gobiernos, digo, de diferentes épocas, ¿no? A veces uno cuando va a construir su casa o la familia, por ahí se queja un poco de lo que te piden y qué sé yo, pero ahora entendemos de lo bueno que es el código de edilicio en la provincia de San Juan. Así que automáticamente también el área de desarrollo social de la provincia, junto al gobernador, el gobernador estuvo visitando esa misma mañana las diferentes zonas afectadas, y tuvimos también la visita del presidente Alberto Fernández, al otro día, mejor dicho, en menos de 12 horas, la visita del presidente Alberto Fernández en la provincia de San Juan, donde no es poca cosa que un presidente, luego de un terremoto, en pocas horas, modificó su agenda, porque tenía agenda en La Rioja, en la provincia de La Rioja, se quedó en San Juan, se quedó el tiempo necesario, y él personalmente visitó a los damnificados, visitó a las familias que todavía quedan algunas zonas en la provincia que tienen construcciones de adobe, construcciones, digo, muy precarias, zonas muy humildes. Él mismo la visitó, él mismo se puso a disposición, y bueno, trajo como buena noticia a la provincia el programa de construir casas. Casi más de 1.800 casas se van a construir en la provincia de San Juan. Ahora, aprovechando, hay todo un proyecto que habla de incentivo a la construcción privada, que van a tratar, es uno de los puntos para las sesiones extraordinarias. Esto, lógicamente, tendrá gran impacto en todo lo que estabas hablando recién, Francisco, el que se apruebe esta ley para la provincia, ¿no? Sí, sin duda, no solamente en función de edilicia en la provincia de infraestructura, sino también en todo lo que genera la mano de obra pública y el impacto que genera en las comunidades. En la provincia de San Juan
un gran porcentaje de la mano de obra de nuestra economía, si bien está muy diversificada, digo, con lo que es la agricultura, con lo que es el turismo, con lo que es la minería, la obra pública en la provincia tiene un gran impacto de manera inmediata también, así que este proyecto de ley y lo que se va a trabajar ahora en las próximas sesiones, seguramente lo vamos a estar acompañando porque conozco y en San Juan conocemos muy de cerca el impacto que tiene la obra pública en cuanto a la mano de obra. Okay. Diputado. Así que bueno, y además del presidente Alberto Fernández, 1.800 casas son las que se comprometió bajo el programa Construir, creo que se llama el programa Construir, para la provincia de San Juan de manera inmediata, y automáticamente vino el ministro Catopodis porque tuvimos problemas en la ruta 40, en la conexión que hay con la provincia de Mendoza, una grieta muy grande de más de 1 kilómetro donde se partió la ruta al medio a causa de este terremoto. Bueno, también vino el ministro de Catopodis, tengo entendido que ahora también en estos días vendría Ferraresi, ministro de Hábitat, y hemos tenido contacto permanente del gobernador, principalmente el gobernador Uñac, con funcionarios nacionales para automáticamente y rápidamente bajar recursos y cosas a la provincia para amortiguar esta situación del terremoto. Bien. Diputado, un último tema para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, pero no queremos dejar de pasar por alto un tema como que habilitó el Poder Ejecutivo, como el debate por pasos sí o pasos no, elecciones internas suspendidas o no suspendidas. Hablábamos con algunos legisladores hoy que planteaban la intervención, cierto malestar plantearon algunos legisladores por la intervención o la injerencia de los gobernadores en el debate parlamentario o la imposición de temas que hacen a la agenda legislativa, como es el proyecto de ley de suspensión de las PASO. El gobernador Uñac de San Juan se mostró a favor de la suspensión de las PASO. ¿Usted qué opina al respecto y cuál cree que va a ser el eje de este debate? A ver, de hecho el gobernador Uñac fue uno de los pioneros y creo que el primero en decir que por qué no comenzábamos a pensar en la suspensión de las PASO, ¿bien? Sí, correcto. Él fue uno de los gobernadores del interior que empezó a propulsar este proyecto de ley. Lo que yo creo y pienso, y en eso coincido un 100% con el gobernador, es que estamos atravesando una situación sanitaria compleja, estamos atravesando una pandemia, ¿bien? Todo lo que implica en materia sanitaria, el movimiento, por más, digo, que las vacunas vienen llegando, que hay un esfuerzo enorme del área de salud pública, que hay un esfuerzo enorme desde el gobierno nacional para traer lo más rápido posible todas las dosis necesarias, pero digo, tienen un proceso logístico, tiene un proceso que se tiene que cumplir. También tenemos un territorio muy extenso en Argentina, entonces es muy difícil llegar a todas las provincias con las distancias que hay, y en las provincias también, digo, la extensión territorial que tenemos en los departamentos del interior para llegar, digo, al personal de salud y a la vacunación. Digo, una tarea logística muy grande. En ese sentido es que comparto lo que dijo el gobernador en su momento, que por cuestiones sanitarias él pensaba que era necesario empezar a ver si por qué no suspendemos las PASO 2021. Eso también hay que aclararlo. Nunca se habló de más adelante, simplemente las de este año por lo que atravesamos. Y luego también lo que significa en materia económica esta suspensión de las PASO, ¿bien? Yo soy una persona que lo dije automáticamente una vez que el gobernador lo anunció, colegas de ustedes mismos creo que me llamaron y también de otros medios cuál era mi posición y la posición es acompañar lo que el gobernador de la provincia propuso en función de lo que estamos atravesando en el 2020 y que lo que venimos atravesando en el 2021, bien, y más en nuestra provincia de San Juan donde hemos tenido un terremoto. Entonces todo ese gasto, todo ese dinero, redireccionarlo por ahí, sí me parece que hay que dejarlo bien en claro hacia dónde se va a redireccionar, si a gasto corriente o si se va a redireccionar ese dinero de las PASO a las pymes, a los empresarios, a las personas que están realizando un esfuerzo enorme, a los jóvenes también, por el progresar, digo, van a tener, dónde se va a redireccionar ese dinero de las PASO? Van a tener mucha discusión, sí. Hay que convencer a los propios también, acá también, diputado, hay que convencer a los propios porque hay unos cuantos por otro lado, también, sí, diga. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se tiene que dar en el marco de la democracia y que tiene que haber consenso. Porque no es poca cosa la suspensión de las primeras abiertas simultáneas obligatorias. Digo, estas elecciones PASO tienen que tener el mayor consenso posible. No puede ser
una posición única de un gobernador o de un grupo de gobernadores o de un grupo de legisladores. Muy bien. Tiene que haber un consenso político con todos los partidos políticos, con todos los frentes, y si tiene el mayor consenso posible, bueno, que sea aprobada, y si no, respetar lo que diga la Francisco, Cámara de Diputados. 28 años decís que tenés, muy joven, no decís, tiene. Muy joven, imagino el orgullo de padres, si uno siempre se pone a pensar inmediatamente en sus padres o en quien te hayan cuidado, y el orgullo y demás, y los amigos, y ¿qué te dicen? ¿Y cuál es tu norte para tu bandera? Es una pregunta que cada tanto hacemos a los diputados para llevar adelante. Te hiciste diputado y te pido algo concreto, pues yo sé que la democracia, que todo lo que dice todo que está muy bien, pero como para conocerte un poco mejor, sos secretario de la Comisión de Niñez y Familias, y por ahí pasa por ahí, ¿no? ¿Seguís estudiando abogacía, Francisco? Sí, yo asumí como diputado nacional con 27 años, asumí el año pasado, antes cumplí otros roles, con 22 años fui asesor de quien ahora es gobernador, trabajé como asesor cuando Uñac era vicegobernador con 22 años, luego con 25 fui coordinador de turismo en la provincia, y después con 24, y con 25 director de cultura de la provincia, y con 27 años diputado nacional, así que a los 40 llega presidente. Política. Más o menos, ¿no? No lo sabemos, Francisco, si es tu deseo o aspiración, bien puede hacerlo, ¿no? Bueno, por lo tanto, perdón que te cortamos, por lo tanto, ¿por dónde vas tu camino? Mira, ahora en la gestión que tenemos como diputado nacional, tratar de trabajar en la generación de empleo para los jóvenes. Correcto. Creo que es fundamental el tema del trabajo y del empleo, y de ahí se disparan otros factores más. Yo fui en la provincia de San Juan el único legislador, por ejemplo, que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. De 6 diputados nacionales, fui el único en la historia que lo votó. Y entendía porque también muchas jóvenes, y yo lo vivo día a día, muchas personas gestantes y muchas mujeres jóvenes a veces llevan a esa decisión porque no tienen un trabajo o porque están embarazadas y no le van a dar trabajo. Y así que se generó, por ejemplo, el proyecto de los primeros 1000 días que surgió en la provincia de San Juan, que es un orgullo a nivel nacional ahora, porque el primeros 1000 días fue la primera provincia que lo implementó en la provincia de San Juan. Y bueno, ha tenido algunas modificaciones a nivel nacional. Y creo que la generación de empleo para los jóvenes es fundamental. Por eso el año pasado trabajé mucho en eso, en el reconocimiento de los jóvenes, en eliminar la experiencia laboral también para algunos jóvenes en ciertas áreas, la toma de empleo, con el tema de las becas. Creo que a partir de la generación de empleo y trabajo son las banderas que quiero también en la gestión como legislador nacional. Qué bueno eso, me alegro. Y que se porten bien los millennials con el primer mensaje que diste ahí de los jóvenes para que la pandemia no siga desparramándose. Gracias, diputado. Muy amable. Un gusto conocerte, Francisco, de verdad. No, un gusto es mío y muchas gracias a los tres y a toda la producción por el contacto. Un fuerte abrazo desde San Juan. Claro que sí, mandamos cariños a la provincia. Adiós, hasta luego. Bueno, así las cosas entonces. Joven, ¿eh? Me queda la duda si será uno de los más jóvenes, ¿no? De la Cámara. ¿Y sí? ¿No? ¿Menos de 30? Después podremos averiguar eso. Jóvenes, sí. Señores, por ahora, la sesión veremos. Pero siguen en negociaciones. No hay temas todavía, por lo menos acordados, ¿no? A menos que entre del Poder Ejecutivo en estos próximos días la ampliación del temario. Y por supuesto lo vas a saber acá en Diputados TV. Chao, gracias. Hasta la próxima.